Tlapoyaualti ika nochimeh, Tlapoyagualti, nikchia Temachtiani, kuali, nikchia kuali xueyika in tonali, in tlayoua, tlen amanin nikan touan nemi. Buenas noches a todos. En lo que se van conectando, pues iniciamos. La clase pasada nos quedamos en los sustantivos de actor. Y bueno, no sé si hayan trabajado los ejercicios que se les encomendó, sino para que los presenten y vayamos avanzando. yo no pude conectarme a dos clases, maestro, y pues ahorita voy a ir agarrando algo y ya después me pongo al corriente, Ah, por bueno, favor, sí está bien. En caso de los demás, ¿sí lo trabajaron o tuvieron alguna dificultad, algunas dudas? No sé, igual lo pueden expresar. Hola maestro, buenas noches maestro. Buenas noches, Tlapoyahualti. Apoya Walti maestro. Les comentaba si trabajaron los sustantivos de actor, que fue el trabajo que se iba a realizar para esta semana. Para los que tuvieron la oportunidad de trabajarlo, lo pueden presentar. Maestro, yo no me dio tiempo porque trabajé extra. Entonces, y también me pierdo porque las oraciones son más larguitas. Pero para esta semana que viene le voy a llamar cuando tenga dudas sobre el trabajo, maestro. Ah, sí, está bien, sí, sin problema. Igual para saber si lo trabajaron o en su caso tuvieron dificultad o están todavía en proceso, pues igual se comprende. Aquí la intención es de que se vaya trabajando los temas que vamos abordando cada lunes para que pues ustedes se vayan apropiando. En caso de los demás, ¿qué pueden comentar? Bien, entonces para más o menos recordar lo que vimos la clase pasada, estábamos viendo los sustantivos de actor. En este caso, íbamos a realizar unos trabajos, unas pequeñas oraciones, o igual se les dejó de que los que Apoya pudieran Walti, ya ¿sí me escucha? hacer sí, sí, sí. Para los que pudieron hacer el cómics, pues no hay ningún problema. Los que trabajaron con oraciones, por igual no hay ningún problema. Aquí la cuestión es que los presenten y pues vayamos avanzando. Les decía, si no lo trabajaron para recordar un poco de lo que vimos la clase pasada, hicimos entre todos estas oraciones de utilizando los sustantivos de actor. Ne Juan Nikita se tlapahtiquetl. En caso de tlapahtiquetl es un sustantivo de actor y en español quiere decir yo veo un doctor. Nota iteki tlachpanquetl. Nota iteki tlachpanquetl. Mi papá trabaja de barrendero.
Tlamachtihquetl temachtia pancaltlamachtili. El maestro enseña en la escuela. Nehua niteki, no, nehua noteki, tominpoquetl. Nehua noteki, tominpoquetl. Está bien. Nehua niteki, tominpoquetl. Yo trabajé de contador público. Nehua oninenk yeski tepachtihquetl. Tepanchihquetl. Nehua oniknek yeski tepanchihquetl. Yo quise ser albanil. Estos son los que trabajamos ese día entre todos y igual se les... esta es la otra parte. Dice Sebastiani, Nechpalewi. Ajá. Sebastiani, nada más Sí, adelante. en la cuarta oración de la diapositiva anterior, Cuatro, ajá. eh, eh, ahí en donde dice Temachtiquet, Temachtia, Pan, Cal, Tlamastili. Quiero entender Ajá. que entonces Cal, Tlamastili es escuela. Escuela. Nada más que aquí, ve que ese día le puse el guión para que ustedes entendieran de que Caltlamachtilli se compone de dos palabras, Ah, de Cali y Machtili, pero le quitamos para que no se confundan y es todo completo, Caltlamachtilli. sí, es que no estuve yo en la clase pasada, maestro. Perdón. Ah, perfecto. Ah, sí, sí, esa Sí, fue entonces ya nada la más para sugerencia. entender que Caltlamastili es escuela. Es escuela, Ajá. así es. Gracias. Tlaxtlahui, Temastiani. ¿Qué más? ¿Qué más? Y este es el complemento de lo que igual trabajamos igual. Esto se... Maestro, Sí, maestro, Tlamachtili es escuela, dice. Caltlamachtilli. Ajá, Tlamachtili es escuela. Ok, maestro. Cal, Caltlamachtilli. Oh, Cal El Tlamachtili. este Oh, cal, el este cal es de Cali y de Machtili casa. estudio. Entonces todo completo es Caltlamachtilli y se refiere a una escuela. Ok, maestro. Muy bien, maestro. El otro, Nehua Niteki, Tominpoket. Yo trabajé de contador público. Nehua Oniknek Yeski Tepanchiket. Nehua Oniknek Yeski Tepanchiket. Yo quise ser albanil. Vamos con el complemento. Te lo vamos a hacer un poco grande. Ahí está. Nechpalewi Tlamanowisket. Nechpalewi Tlamanowisket. Me ayudó un, me ayudó el abogado. Nehua Nitequitiac Pitzonacatlanamaca. Yo trabajé de vendedor de carne de cerdo. Nacatl se refiere a carne y Nacatlanamacaquetl, carnicero. Huacaultzin, Tlahuilhuia. Huacualtzin, Tlahuilhuia. Huacualtzin, Tlahuilhuia. Tlahuiloa, Citlali. Esta es una duda que tenían, igual se les ejemplificó en la escritura. Y la otra parte que iban a hacer es
Disculpen, se fue el internet. Les comentaba que la otra parte del trabajo que iban a realizar es sobre un cómic. En este caso es el ejemplo que les puse la vez pasada de Ayahuitl Tonatiuh. Dice Ayahuitl, Tlentic Chihuahua, Ayahuitl, ¿qué haces? Nocnin Momachtia, mi hermano está estudiando. Y le contesta, Tonatiu, Nikan, Ninemi, Tonatiu, aquí ando. Wan Tlen Momachtia, ¿y qué está estudiando? Yehua Kineki Weyis, Tomin Pocket, Kuali, y con Kipias Tekitl. Bien, así tendrá trabajo. Y en este caso, del otro lado, él quiere ser contador. Y este es el ejemplo que les puse la vez pasada, con el cual iban a trabajar ustedes. No sé si los demás que apenas se conectaron hicieron el trabajo, o igual vieron dificultades, si pueden comentarlo, o avanzamos. No sé, para los que apenas se conectaron. Temastiani, yo hice unas, también yo voy apenas comenzando, pero sí hice unas oraciones, no tuve el tiempo de hacer unas, aquí como los, no sé cómo se llaman. ah, sí se los puedo leer y usted me Sí, dice sí, adelante, hay que presentarlos. si están bien o dónde estoy mal. Ok, Adelante. sí, trabajé con la partícula ¿cómo se llama? De Kettle. De Quetzal, ajá. Ok, entonces, así es. No tlamanowiketl amo kimatini manowia. Mi abogado no sabe defender. Sí, está bien. Ok. Perfecto. No tlamachtique José inse cuale temachtique san nahuatlatoli. Mi maestro José es un buen maestro de náhuatl. Sí, muy bien. Nicneque ninemi ken tlacuilo ipan in mexican. Yo quiero caminar como poeta entre las nubes. Las nubes no sé si lo puse bien, nubes, porque mexican, no sé si eso está bien. En esta parte se le dice Mochtli. Mochtli, Mo, mochli. Mochtli. Ajá. Ok, déjale cambio. Ok, mochli, Mochtli, Mochtli, mochli. Nicnequi ninemi ken tlacuilo ipan in mochli. Mochtli, ajá. Sí, Ah, y fuera in mochli o fuera separado. Y in mochli o in mochli. y Mochtli es separado. Ok. Shi, shinola tlachia wan tlatoa ika in panchiquetl. La gran señora observa y habla con el albañil. Ujú, de Panchiquel. Sí, Ok, esas son las únicas que trabajé. va perfecto. Sí, 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 está bien. ¿Alguien más Tlazohcamati, los trabajó? Temixtini. ¿Qué más? ¿Qué más, Nick? Tlaxtlahui.
¿Alguien más los trabajó o avanzamos? Bien, entonces avanzamos. El, el tema de hoy es los sustantivos de herramienta y es con el que vamos a finalizar con los sustantivos. Los sustantivos de herramienta nos dice que una herramienta es un objeto que se utiliza para facilitar o hacer posible un trabajo, ampliando las capacidades naturales del cuerpo humano. Son los objetos usados para realizar trabajos o acciones específicas. Estos suelen derivarse de raíces sustantivas o verbales. Muchas veces tienen raíces propias o se forman con sufijos. Y aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos las herramientas que usualmente se utilizan en la cocina. Aquí tenemos, primeramente, tenemos un cuadro de triple entrada. En la primera tenemos las palabras en náhuatl, en la segunda el español y en el tercero el uso o el uso o el contexto en donde se utilizan. La primera nos dice que tenemos la palabra comali. Comali en español es comal. El uso que se le da es una herramienta de barro. Esta, de barro o de metal puede ser. Actualmente se utiliza mucho el metal, el metal fierro. El segundo es tlachpahuastli, en español es escoba. El uso se utiliza para barrer la casa, el patio. El siguiente es matlacualxopiloni, matlacualxopiloni o xomatl. También se le conoce como xomatl. Y en español es cuchara. El uso se usa para llevar alimentos a la boca, especialmente los que son líquidos. El otro es tlatequini, tlatequili, que es el cuchillo, y el uso es un instrumento que se emplea para cortar, ya sea para cortar los vegetales en la cocina. El otro es tepoztecuili. Igual aquí lo separé. Maestro, una El preguntita. tepos es, ajá, Maestro, este es cuchillo de cocina y el cuchillo de pedernal son diferentes. sí, son diferentes. Ajá, El cuchillo de pedernal, ¿para qué sí se son. usa, maestro? Pues se utiliza, bueno, se utiliza como un símbolo, ¿no? Lo han trabajado mucho con el Temachtán y Yaot. Tiene es un objeto de ritual o simbólico. Oh, ok, maestro, ok, así ya cambia. Muy bien, maestro, es todo. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí, el Tepoztlecuili, el que les decía, el de Tepos es de Tepoztli, fierro. Tle es de Tletl. Y Tlicuili, y Cuili es algo que prende, ¿no? Tepoztlecuili. Lo juntamos todo y se forma la palabra. Esa es la aglutinación de, de tres elementos. Tepos, de Tepoztli, Tle de Tletl, del fuego. Y Cuili es algo que prende, ¿no? Tepoztlecuili, estufa. El uso nos dice que es para la cocción de alimentos, para eso sirve.
Y el otro es Tlapacaloyan, que en español es lavadero. El uso o contexto, la función de un lavadero es para lavar los trastes, igual para lavar la ropa. Tiene diferentes funciones. Pero en este caso, estando con las herramientas de cocina, lo utilizamos para lavar los trastes. El otro es el metlatl, el metate, en español metate. El, el uso es un utensilio de cocina para moler granos como los del maíz y los del cacao. El otro es metlapili, en español metlapil. Nos dice que es un rodillo de piedra que se usa con un metate para moler los granos. Estos van de la mano con el metate, metate y el metlapil. Metlatl, metlapili. El otro es molcachitl, en español es molcajete. Se utiliza para triturar o machacar alimentos. Ese es su uso del molcachitl, molcajete. El otro es cachitl, que es el plato grande. Y el, el uso es usado para servir alimentos líquidos o sólidos. El otro es cacaxto. Este es un plato pequeño. Usualmente se utilizan para los condimentos, ¿no? O en este caso para las salsas. Los cacaxto es un plato pequeño. Y el otro es apiloli. Apiloli en español es vaso. Y dice que sirve para beber, contener o trasladar líquidos. Estos son algunas herramientas de cocina que les estoy presentando. Y dice que en náhuatl muchas herramientas son también objetos rituales o simbólicos y su uso puede tener tanto un fin práctico como espiritual. Algunas partes del cuerpo también se consideran herramientas naturales, como el matli, que es mano, o tlantli, diente. Aquí les hago la pregunta, ¿qué otros sustantivos de herramienta conocen? Es el momento de participar. Igual como Sebastiani, ejemplo les puse aquí dos. Tepoztlatetequili, este se refiere al machete. ah, Huichtli, pala. la COAT, podemos ponerla ahí, maestro. ¿Cuál? La COAT, el, sí, la COAT. Ujú. Que es para ¿Así? sembrar, ¿verdad? Para limpiar, ¿no? O sembrar, pues también. Para sembrar Ajá. Es como un gancho, ¿verdad? un O pico, un sí, pico, un va. pico con un ganchito para Ajá. el pie, para la fuerza del pie. Así es. Ah, un tranchete. Ujú.
¿Mm? Pues Necuiltetequili. ¿Qué más? Teposmecat, alambre. Alambre. Ujú. Socohuastli, clavos o clavo. Ah, acá tengo que empieza con T. Tezocohuastli. T-S-O-K, sin la E. Es, ajá, Tzocohuastli. Ya. ¿Qué más? Clavo o clavos. Ajá. Tzocohuastle. Placan, placanoni, pala. Ajá. Este sería variante, ¿ah? Placanoni, placanoni. Ujú. Pala. Pala, ¿qué más? Ujú. Tesamitl, block. Block. Ok. Tlaltepostli, asadón. Muy bien. Estos son algunos otros sustantivos de herramienta. Para esta semana la actividad de ustedes va a ser una lista general, igual como las que les presenté. Igual pueden retomar de los que ya se comentaron acá, de los que ya presentaron y los pueden ubicar en esta tabla. Sí, sí se ve, ¿no? En pantalla. ¿Qué más? Quema. Quema. Entonces aquí van a poner las palabras en náhuatl, aquí en español y el uso o el contexto en donde se ocupan. Ese va a ser el primer trabajo. Tenemos que llenar la hoja, ¿verdad, Ajá, maestro? Sí. con las palabras que ustedes lleguen a investigar o encuentren y aquí en la clase pasada, aquí lo abordamos para ver la escritura. Quema, temas tiene. Las tlahui. Maestro, Ajá, y maestro, yo no tengo ese programa de Word, pero yo lo puedo hacer en mi libreta y le mando la foto por WhatsApp sí, sí, para sí, que lo sin problema. revise. Ok, maestro. Ajá, sale. Entonces, esa va a ser la primera actividad y posteriormente vamos a trabajar con las oraciones. Dice oraciones para trabajar con los sustantivos de herramienta. Les presento aquí dos oraciones. Dice Juan, Kiteki, Kohtli, Ika, Tepoztlatetequili. Juan corta el tronco con el machete. Aquí tenemos la imagen para que se vea qué acción está haciendo la oración. El otro dice Pedro, Quistiatlali y Cahuistli. Huistli. Pedro saca la tierra con la pala. En este caso, aquí tenemos que pala es Huistli o Tacanoni, que es una variante de pala.
Entonces, estas son las dos oraciones. Y aquí tenemos otras dos. Dice María, Kichiwa, Chilmoli y Pan Molcachitl. María hace salsa en el molcajete. Carmen, Quimpaca, Itlaquengua y Pan Tlapacaloyan. Carmen lava la ropa en el lavadero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Igual esto si lo pueden realizar, pues adelante. Y si no, pues ya trabajarían con el cuadro para que no Maestro, se les se haga me olvidó, pesado. maestro, se me olvidó, ¿cómo se dice tortilla? Tlaxcali. Flash, Cali. Thank you, maestro. Ujú, sí. Ajá, le digo para que no sientan que es mucho trabajo. Igual pueden trabajar la lista general o si es que les da un tiempecito ahí, pueden formular unas dos o tres oraciones, dependiendo como ustedes tengan el tiempo, ¿no? Quema, Para maestro. trabajarlo. ¿Qué matemas, Tiani? Bueno, aquí, ajá, les presentaba, por ejemplo, aquí que nos dice que algunas partes del cuerpo se consideran herramientas naturales como el matli, que es mano, y el tlantli, que es diente. Igual para ir trabajando, les voy a presentar las partes del cuerpo. Sí, se ve en pantalla tlacayo, que es partes del cuerpo. Amo temas, Tiani. Quema. Ujú. Disculpen, anda un poco lento el internet. Bueno, aquí les presento las partes del cuerpo, que en náhuatl es tlacayo o tlacayotl, variante, tlacayo o tlacayotl. Tenemos lo que es la parte superior y en esta encontramos el Istli Xayacatl, que es la cara, Istli de Ixcotl, y o también la variante es Xayacatl, y se refiere a la cara. Ixcuaitl, Ixcuaitl es la parte de la frente, es lo conocemos por Ixcuaitl, que en español es frente. Tzontli, que es el cabello, y Tzontecomatl, que es la cabeza. Camachali es la quijada, Camachali, y Quechtli es el cuello, Quechtli. Cuando es la forma posesiva es Noquech, Noquechtli. Puede ser Noquech o Noquechtli. Tenemos Ixtololosme. Ixtololosme son los dos ojos. O Ixtololosme. Ixcuamoli, que es la ceja. Ixcuamoli. Ixtzontli, pestañas. Ixtololostli, cuando nos referimos a un solo ojo es Ixtololostli, pero cuando nos referimos a los dos, Ixtololosme. Ixtololosme. Tenemos el Camactli, Camactli, que es la boca, y Tentli es labio. Tentli es labio.
Tlantli es un solo diente, tlantli, pero cuando son todos los dientes, tlanme, tlanme. O también podemos decir tlanguan, cuando le ponemos el posesivo, no, no tlanguan, o igual no tlanme, no tlanme. Nenepili es lengua, yacatl es nariz y nacastli es oreja. Nacastli. Guan o me, sí, sí, en este caso los dos se pueden utilizar los dos, ya sea guan o me. Igual nacastli es oreja y cuando nos referimos a los dos es nacasme, nacasme, orejas. Tenchali, tenchali o tenzontli es la barba. Tenchali o tenzontli. Camazzontli o tenzontli, bigote. Camazzontli. Lo que es en la parte de en medio, en lo que es las partes de la mujer, es en este caso chichihuali. En caso de los bigotes, pues sería camatzome, camatzome. En la parte del medio les decía que es chichihuali, que es los senos, chichihuali. Y en este caso los dos es chichihualme. Ujú. Sí, camatzome, bigotes. El Maestro, chiquihuit, Camachome dice. Camachome. camatzome, Ok, maestro. camatzome. Le quitamos en este caso, camazzontli, le quitamos el tli y es camatzonme. El chiquihuitl es el pecho, el chiquihuitl, pecho, en este caso es del hombre, el chiquihuitl. Maitl o matli es mano. Maitl o matli es mano. Y cuando son los dos es mame, mame. Le quitamos en este caso el tl y el tleitl. Ponemos el plural me, mame, mame. Ajá, así es, correcto, mame. Maspili es dedo y maspilme son dedos, maspilme. Istitl o istetl
es variante, istitl o istetl, es uña. Y cuando son muchos, isteme o istime, uñas. Aquí está el ejemplo, pilme, dedos, istime o isteme, uñas. El otro es mascoli, que es brazo, y cuando nos referimos a los dos, mascolme, mas, mascoli. El otro es molictli, molictli o la variante matemolotl, que es codo, molictli o matemolotl. Maquechtli, maquechtli es la muñeca, maquechtli. Ititl es vientre, Oh, ititl. maestro, ¿Sí? maestro, ¿y por qué no le pone para que no tengamos detalle brazos? Pero usted dice que es McColmy. Ah, ajá, macolme, sí. Y codos, Igual, molisme o molín, matemolome. Ujú. Le ponemos matemolón. Ok, mascolme. gracias, maestro. Sí. Bueno, también, ¿no? Decía ahí está. Ititl, vientre. Ascoli, hombro. Ascolme, hombros. Y en la parte inferior tenemos el metzli, no, kestli es el muslo, kesli, tlancuaitl, que es la rodilla, y metzli, pierna.
Las rodillas, igual como son dos, lo podemos pluralizar con tlancuaime. Rodillas, tlancuaime. Metzli es pierna. El otro es ixopili, dedo del pie, ixopili. Ixopilme, todos los dedos de los pies. Ixopilme. Ixchitl, pie. Ixchitl, pie. Quequeyoli es tobillo. Y ixme, para pluralizar, ixime, que son pies. O dos pies. Ixime. Bueno, estas son las partes del cuerpo que tenemos. Y estos son igual algunos de los podemos igual, bueno, vamos a trabajar más adelante con esto. Igual les adelanto, aquí en la diapositiva, igual lo van a trabajar y les puse esta otra actividad. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué más, Demasiani? La Socamati. Una pregunta. ¿Mawam son manos también? Maguán, ¿sí? Ah, ¿qué más? Y y por ejemplo, ¿cómo quedaría? ¿Mamej también son manos? Mame, ¿También son manos? Pero con H al final. mame, ¿sí? Por ejemplo, bueno, aquí, Matli, aquí es esta parte. A ver, lo vuelvo a presentar. Esta parte, ¿no? Es el matli, mano. Aquí, Matli. aquí está escrito mait o mame. Digo matli. Ya cuando son los Ma- dos es mame. Igual Pero para sería que con H no al se final. confundan, lo ponemos. Sí, con H. Pero no se pronuncia esa H, sería nada más mame. Oh, se fue el maestro. Demasiado, ahorita regresa. A lo mejor. ¿Sí me oye? Sí, ¿Qué maestro, más? lo escuchamos. ¿Qué más, Emma, Demastiani? A lo mejor aquí no, bueno, cuando digo mame, mame. A lo mejor no se no escucha se muy ve bien la pantalla, la H, pero sí se, a ver si ya. Amo, amo, lo vemos a usted, Temastiani, pero la pantalla, no. No quiere compartirlo ahorita. A ver Ujú. si.
Y es que cuando está fallando el internet, sí tarda para compartirse las Sí, pantallas. ajá, para compartir. Mamá, Pero bueno, en lo que a ver si ¿qué aparece, más? ¿Qué más les tiene? comentaba que a lo mejor no sé, cuando decimos la palabra mame, que es el plural de matli, de mait, dice como que se le da el énfasis en la H, porque si leemos mame, 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 se le da un énfasis al final, mame. Practíquenlo y se van a dar cuenta. Por decir mame, 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 mame. O Ujú. sea, algo así Es el como si fuéramos plural. franceses, Mastiani. Mame, Algo así, sí. Ajá. ah, Mame, 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 ujú, mame. ¿Qué mame, más? mame. Como que se escucha la diferencia entre Mame, decir mame, 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 mame mame, mame, y mame, 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 mame. Ujú. Mame, 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 mame. mame. Ajá, eso. mame, Ahí está la ¿Qué mame, diferencia. más? Mame. mame, mame, Ujú. mame, I- Igual en Maspili, ve, igual en Maspili, Maspilme, Pilme. Sí se, sí se hace notar el H, mame, Maspilme. Ah, Ujú. firme. Sí, cuando es intermedia, sí, sí, como que sí, sí se siente más. Sí, sí, cuando es intermedia, sí. A lo mejor es porque como está el último ya no se le da el énfasis, pero sí, sí se le debe de dar. Ujú. Ya le puse aquí en esta parte el mame, maitl, matli, mame, plural. ¿Sale? Entonces, bueno, les comentaba que igual vamos a trabajar, bueno, ustedes van a trabajar esta parte. Igual les presento en la última diapositiva, le puse esta imagen, pero igual no necesariamente van a trabajar con esta imagen, con el que ustedes encuentren o en su caso igual puede ser dibujado. A lo mejor algunos de ustedes son buenos para el dibujo y lo pueden plasmar. Igual ya le ponen las partes del cuerpo, en este caso, pues es la imagen de un niño. Entonces ustedes le ponen como, como, como otro trabajo que ustedes van a realizar para esta semana. No sé si tengan dudas acerca del tema de hoy. Les comentaba, este es un complemento, lo de las partes del cuerpo, porque como, bueno, aquí ya se menciona que algunas partes del cuerpo se consideran como herramientas naturales, entonces por eso les estoy presentando las partes del cuerpo que más adelante igual vamos a estar trabajando con las partes del cuerpo con los posesivos. ¿Sale? Esto es como un adelanto para que ustedes vayan indicando lo que son las partes del cuerpo en la lengua náhuatl. Pero igual le digo aquí el último tema de sustantivos son los sustantivos de herramienta. No, papito. ¿Tienen alguna duda sobre este tema, sobre la clase de hoy, que son los sustantivos de herramienta? Amo Temastiani. Nada más sería entonces las oraciones con las herramientas y las partes del cuerpo. Se salió.
Hay que esperar, te va a regresar. Sí, Híjole, disculpen las pausas, es por el internet mm, que está fallando. tema. Sí, le decía Tema. maestro nada más, entonces vamos a hacer las oraciones de herramientas y las partes del cuerpo, Ajá, las oraciones del parte de las oraciones y el cuadro. el diagrama del... Ah, sí, Por ahí le sí, digo, también. ajá, Maestro, este es el primer trabajo, maes- ¿sí? Sí, maestro, maestro, un favor. Sí, adelante. Maestro, porque para hacer las oraciones basado en las partes del cuerpo, ¿por qué no escribe caliente, frío, tibio y helado en náhuatl? Ah, sí, Por favor, maestro. Frío, caliente. caliente, frío, tibio y helado. Totoniki, Ujú. Totonki, Atotonki, sesectli, o cuando nos referimos a alguna bebida, sesec. Por ejemplo, Sextli, noatzi, sesec. Sectli, Ujú. Sesec. ¿Cuál otro decía? Tibio, helado, maestro, tibio. Y helado, helado también, maestro. Helado. A lo mejor helado entraría en frío también. El tibio. Quech. Questotón. Ectoto, Questotón. ¿Qué? Ectoton, Questotón. Gracias, ¿Sí? maestro. Gracias, Temastiani. Ajá. Sí, alguien levantó la mano. Jaime, Temastiani, y como cuando se está tomando un pulque y quiere decir salud, ¿cuál sería la expresión así? Maticonican. Maticonica, Maticonican. Bueno, a lo mejor aquí ya engloba porque cuando decimos maticonican es a lo mejor están con otras personas y pues para, para decir que tomemos todos juntos o brindemos o algo así, decimos maticonican.
Maticonican catosepan. Ujú, Tlazocamati. ujú. A lo mejor así una expresión de salud, pues no existe, pero sí, Maticonican, catosepan, tomemos todos juntos sería la traducción, pero igual engloba lo que comenta. Ujú. Ah, por si quieren otras palabras que se traduzcan en náhuatl, igual me los pueden decir para que ustedes los trabajen con las oraciones. Por si tienen una que otra palabra que a lo mejor van a usar en una oración y no saben el significado en español, lo pueden comentar. Abrimos un espacio y lo escribimos y este es el que se va, es el que se va a compartir al final de la clase, ahí en el grupo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No? A lo mejor aquí, ¿Qué Ica, más, Jenny? Ta- Nos aquí, estaba haciendo Ica. una pregunta, perdón. No, no le entendí ahí. Les Oh, comento, a lo mejor si ustedes tienen en mente algunas palabras, pero no lo saben en lengua náhuatl, los pueden comentar, los escribimos para que ustedes los trabajen. Por o ejemplo, aquí aquí, a o lo mejor en el grupo de WhatsApp. aquí, ahorita. Por ejemplo, aquí este Ica, pues no lo conocen. Ica, Y este significa con. con. Ica es con. Yo tenía una Iguan, duda, Jenny, ajá, con la con G. partícula o la palabra que dices san, 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 sin la T, san, san, san. 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 Ah, ajá. No sé si yo lo usé bien en mi oración. Ah, San. Así es la escritura, o San. perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, así es. Lo estaba usando como para, para San. describir san, como decir de, como de en español, de. A lo mejor aquí San es San. O cómo sería de, como si San. está, Por ejemplo, aquí, bueno, la palabra San es se usualmente se utiliza con los adjetivos.
Por ejemplo, en este caso, Santsitsi. Aquí podemos escribir Santsitsi. Y quiere decir que nada más poquito, poquito. Santsitsi. Y lo que comentaba, ajá, que en qué oración lo utilizó, Santsitsi. Tiene su micrófono apagado, Año. Oh, perdón. Lo voy a poner en el chat de Mastiani para que A mire ver, cómo. Ah, la encontré en un, no sé dónde, en un diccionario parece, pero no sé si está bien. ujú, Entonces, según ahí debía de ser como usándolo como de ah, sí, ajá, San Nahuatl. Nahuatl o de Náhuatl, como en Ah, y español de Náhuatl o um, San Nahuatl. San en este Tamastiani, caso sería, en sí, la palabra san, así como se escribe, ¿qué significa? Nada más san, nada más, ¿qué más? ujú, nada más, San, nada más. Ujú. En este caso sería en la oración in se cuál es la mastisquet y canahuatlastoli Sí, puede decir ica, así porque es que aquí el compañero puso Tlamashtiket San Nahuatlactoli. ajá, Entonces sería, es un buen maestro, nada más nada de, más en náhuatl, puede decir, ajá, ¿qué ajá, más? ajá. Sí, esa sería la expresión en español. Entonces Ujú, aquí sería ica nahuatlastoli. ¿qué más? Ujú. Tlamashtiket Ica Nahuatlatoli. Ajá. Ica nahuatlastoli puede ser. Ujú. Sí, se disipó la duda. ¿Qué más? Sí, temas tenía sí, tenía una duda ahí, ok, pero gracias. Ujú. Gracias a la hermanita también por ayudarme ahí. Sí, 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 se vale entre todos, igual, a veces también se va la información y entre todos se sale mejor. Entonces, ¿Qué más? les comentaba, por si tienen, algunas otras palabras, igual, los podemos escribir, o Ah, igual, este, Temashtiani, por ejemplo, los útiles escolares también son herramientas. herramientas, sí, de estudio, Entonces también podemos meter los útiles escolares. claro, por ejemplo, la mochli, el cojtlaxcuiloli, el lápiz, el cojtlaxixinquetl, cojtlaxcuilotlaxixinquetl, sacapunta, Otolacatl, lapicero o bolígrafo. ajá,
La Palme, colores. La Palme. La Palme. Ajá. Tajador. ¿Es sacapuntas? Ujú. Cohtlahuilol, Tlaxixinquetl, en esta parte sería así. Co de Cohtli. Ve que el lápiz es de madera. Tlahuilol de escritura y Tlaxixinquetl de sacarle punta. Cohtlahuilol, Tlaxixinquetl. Sí está un poquito largo, ¿no? Demasiado. Sacapunta. Ujú. Sí, sí pueden trabajar con los útiles escolares, igual herramientas. Tetlaxpoluiani, goma. Ajá, ajá, de Tetlaxpoluiani, Cuetlash, 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 Tlapospoloani, Tla, po, po, polo- lo, mm, guani, Cuetlash, Tlapospoloani, borrador. goma. Ujú, Guapaltlajcuilol, pizarrón. ujú. ¿Cómo? Cue- Aquí la variante sería Tla- 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 lol, Patlac, Patlac, Tlacuilol. pizarrón. Ujú. Veo aquí que cuaderno, lo escriben con K, KW, cuaderno, KW. cuaderno, ajá. Y es libreta. Ujú. Pero sería Cuaderno o Amoch. amatlacuilol, Ajá, puedo decir Amatlacuiloli. amatlacuilol. Amatlacuiloli. Amatlacuiloli. Ah, Cuaderno, ¿ok? cuaderno. Amatlacuiloli. Tlashiki o ya no veo si es mochila. Tlashiki.
¿Sí? Tlapali. Cuando son dos Ls, ¿se pronuncia una sola? La pali, Crayolas. Tlapalli o tlapali, Tlapalli. es tlapali, Ah, ¿qué más? Tlapalli. tlapali, 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 tlapali. Ujú. Tlapali. Pero cuando Crayones. se, cuando se pronuncia rápido, no se nota la diferencia. Tlapali, Tlapalli. pero es Tlapalli. tlapali, tlapali. Tlapalli. Tlapalli. ¿Qué más? Ujú. Demastiani, ¿cómo dijo que eran colores? Costlapalme, Cotla Palme. Tlaxtlahui. Costlapalme. Sí, porque son muchos Costlapalme. Y aquí en Tlapali, en Crayola, igual al último se le pone el plural me para que diga Tlapalme o Tlapalime, Tlapalime. Calculadora Tlapowaloni. Tlapoalone. Ajá. Hojas de papel. Amac. Amatl. Amatl, Amac. Amatl, 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 Amatl. Amatl. Regla. Ujú. Tamachiuhtli. Maestro, pero en Amat no falta el pluralizador. Ajá, pues amame, Sí, porque Amat sería am- nada más la hoja, pero para ajá, decir hojas de amame. papel. Ajá. Amame. ¿Qué Ahí Matemastiani está. Tlaxtlahui? ¿Qué más? Temachiutli. O ¿cómo es? Temachihualotl. Ah, no. Regla. Ajá. Tamachiuhtli. 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 Oh, ajá. Chi, 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 u, utli. chi, u, chi, u, h, tli. Chi, u, h. En lugar de la O es Chi, una U. U, chiutli. ¿qué más? Ah, temachiutli. Tamachiuhtli. Regla. Ujú. Ah, la más fácil es laptop. Dice laptop. Ajá. Laptop es laptop. Lap- Laptop. ¿Y de dónde sacan estas A lo mejor palabras? ahí, ¿Están en un diccionario o herman, hermanita Leti? En Google, en Google. Oh, que pensaba que era un documento que estaba aquí. a lo mejor Tijeras, la tijeras laptop. viene con X. ¿Qué sería? T-shirt.
T-shirts, Sí, ajá. Bueno, en internet así está escrito. pero no es así. A lo mejor aquí sería Tepos de Tepoztli, Machac, como te está que está que tiene dos B, dos filos. Tepos, Mm, mm, Mash, Ma, te, Tequili, Teposhmash, Tepos, Teposhmashak, Tepos, Tequili. Tequili. Ujú. Teposmashak, Tequili, que es tijera. Sí, porque en internet dice, ¿cómo dice? Teixeira, ¿no? O algo así. Tijeras, Sí. Tixeras. Ajá. Sí. Oh. Sí, porque ve que en náhuatl pues no utilizamos la R. Ujú. Tijeras, Pero bueno, aquí tijeras. así se conoce. Tepos Mashak Tequili. O sea, en náhuatl no hay ninguna palabra con R, no. Mm, no, a lo Y mejor, no bueno, me no había sé. fijado, Sebastián. Sí, No había notado eso. sí, no se utiliza la R No, en ¿verdad? náhuatl. No. Ya, yo tampoco he oído con R. Ah, Ah, a Sí, los hermanitos R, R. que hablan que es Wixárika, de Nayarit, sí tienen ellos utilizan la R. ¿qué más? Sí, Ujú. sí, es cierto. Wow. Bueno, en el alfabeto náhuatl que les presenté al inicio del taller, ahí se ve con qué grafías se trabajan en la lengua náhuatl. Mm, Y si no, ahorita igual se los presento para que pues ustedes vean. También la ñ como a los hermanitos de la nación ñañú, ¿verdad? Otomí, tienen la ñ, pero en náhuatl no. Ajá. Y en náhuatl no. No está la R en náhuatl, en el alfabeto de Mastiani. No, La, no, ahorita a ver. la B tampoco. V, Miren, no sé si alcanzan a observar sí, en Sí, ¿qué pantalla. más? ¿Qué más? Estos son las grafías con las que se trabaja el Nahuatlahcuilol Machiyotl. Nahuatlahcuilol Machiyotl. Es la A, la Ch, la E, I, H, K, la KW, la L, M, N, O, P, S, T, T, L, T, S, W, la X y la Y. 18. ¿Eh? 18 grafías. ¿Qué más? Astoli Iguanawi, Iguanyeyi. Ajá. Ujú. Mm, Sí, sí, sí. No, pero está bien, ¿no? Ya identificaron. Ujú. No se trabaja con la R, con la R. mm, Ujú. mm. Sí es interesante porque lo que parece que unas lenguas
que pertenecen al clasificado de Yuto Aztecan ah, len- lengua. El Yutunagua. Sí, y lo interesante es de que parece que como a los hermanos de Nayari, pues los Wixárika, ellos sí tienen R, ¿verdad? Y tal vez Sí, otros pueblos también, pero pertenecen a esa como yo conozco a otros hermanitos aquí en el norte que son de la nación Hopi y también tienen unas palabras que son similar a náhuatl. oh, ya. Ujú. Ya. No, pues cada lengua tiene sus particularidades Ujú. en tanto en la pronunciación y en tanto la escritura. Por ejemplo, nosotros, pues los náhuatl, igual a pesar de que pues es el que predomina, por ejemplo, aquí en Guerrero, pero hay variantes que igual a veces nos confunden, ¿no? Pensamos que nos están diciendo una cosa, pero en realidad nos están diciendo otra cosa. Entonces aquí lo que sí debemos hacer es apropiarnos, ¿no? A lo mejor de cómo se habla aquí en cada pueblo. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo pues trabajo en una comunidad hablante 100% de la lengua náhuatl. Pero como aquí en el pueblo tenemos otras variantes, entonces ahí a veces cometemos un fallo, ¿no? Un error de que pues nosotros, por ejemplo, lo que les comentaba, cuando yo llegué al pueblo, les dije Xmoquetzacan a los alumnos y se me quedaron viendo. No, dice maestro, ese es no, dice, es que todavía somos pequeños. Dentro de la ingenuidad, ¿no? De los niños, pues em, comentaron, ¿no? De que son pequeños. Entonces, ya pregunté con un alumno más grande que qué quería decir, ¿no? Que Shimogetzakan, pues que según ellos allá Shimogetzakan es tener relaciones. Y por ejemplo, aquí donde vivo, pues Shimogetzakan es levántate. Este, Estás sentado, pero yo te estoy Oh, dando una orden de que te ya, levantes. Entonces, sí, digamos que son variantes, pues, que a pesar de que estamos en una misma región, ¿no? Por región montaña, tenemos variantes y tenemos ese tipo de errorcillos, sí, ¿no? Por ejemplo, mi caso, sí. ¿no? Que tuve, ¿no? Y ya, pues, después les pedí disculpas a los alumnos, y que, pues, a lo mejor no fue lo apropiado, ¿no? Pero, o sea, sí llega a pasar, pues. Sí, Mm, sí. qué mal. Sebastián, ¿y de qué región es usted? Soy de la región de la montaña. Oh, entonces de ahí, ok. Por eso me Ajá. interesa, bueno, mis abuelos eran de Guerrero del parte del norte de Tierra Caliente, pero por eso Ah, me ajá. interesa a mí aprender En, náhuatl. en la parte norte están los de Copalillo, igual tienen otra variante. Pero, o sea, cuando Sí, es empezamos cierto. a Ah, platicar, a dialogar, pues sí, ya, sí se entiende. Nada más que le digo que algunas palabritas que, 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 que nos llegan a confundir y pues los decimos, pero igual, cuando hablamos entre pues nahuablantes, pues nos entendemos, ¿no? Ajá. qué ma- qué Pues Maestro Copalillo, ¿es a donde hacen las hamacas? las hamacas sí, es correcto. Ok. Yo- porque acá venía un señor de Copalillo y venía a vender hamacas. Era del PRI. Tenía, Ah, sí. tenía sus papeles, se los había dado el PRI, dice, y venía a vender hamacas. Oh, mire, no, sí, la verdad, sí, los paisanos hoy en día, pues ya, le buscan, ¿no? Cómo generar ingreso y pues se van a instancias donde les apoyan y pues viajan a otros territorios a ofrecer los productos.
Igual aquí en el caso de Chilapa, aquí mismo en la región de la montaña, ahí en un pueblo que se llama Temalaca, donde hacen las cajitas del Linaloe, que son Temalacacín, muy Gómez. famosas. Temalacacingo, ajá, un pueblo náhuatl también. Yo iba con mi tío porque mi tío vendía correas y guaraches de esos que usan los campesinos y me Sí, llevaba, era yo sí. niño, tenía como 7 años. Tres Oh, días, mire. 4 días en burro íbamos con mi tío. Me quería como su hijo y todo, mi tío lindo, ¿no? Porque no había tenido Hace hijos. hace años pues no había acceso de entrar con carro, más que caminar. Sí, puro burro, maestro, me acuerdo. Tenía Sí, unos pero burros pues, bien muy grandotes, mi tío, y me montaba en uno. Y yo me sentía feliz porque me compraba todo lo que deseaba. oh, muy bien. No, En, actualmente pues ya cambió todo, ya hay mucho acceso. en unas regiones todavía es así, ¿eh? No, no totalmente está. Hay varias regiones que todavía es muy rural. Ajá, principalmente ahorita, bueno, ahorita igual ya se ha estado mejorando con los caminos artesanales que pues les dan prioridad aquí a los pueblos y sí se benefician. Y sí, ya hay varios pueblos que cuentan con caminos artesanales. Pero sí, o sea, ya ha venido cambiando, ¿no? La infraestructura en esa cuestión de caminos. Sí, Pues, son lindos, no- maestro, porque donde es mi esposa es de un pueblo se llama Comitlipa, en Náhuatl. sí, Y, también. Ujú. y Por Sochi, ¿no? por allá hicieron caminos artesanales, qué lindos son. Sí, la verdad. Sí, se ubica por Sochi, sí, sí ubicamos toda esta parte. Ajá, bueno, les comentaba, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden comentarlo directamente al WhatsApp o al grupo. Y pues estamos en contacto. Y cualquier duda, yo le mando un mensaje a mi maestro, Mr. Mastiani, y cuídese porque Sí, yo me paro temprano a trabajar. Buenas noches a todos, un abrazote, maestro. igualmente, pues si no tienen dudas, pues vamos a